Hola, soy Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. Yo nací en México, en el barrio de Mixcoac, y viví ahí los primeros años. Luego vine a Guadalajara, donde estuve 2 años, porque mi padre daba clases en la UDG. Sin embargo, donde ya empecé a moverme un poco más fue en la Ciudad de México. Ahí tengo las primeras memorias callejeras, en una época en que los niños podíamos jugar en las calles. Mis padres nunca sabían dónde estaba yo a ciencia cierta y eso era perfectamente normal. Cuando llegaba la hora de cenar, salía alguien de la casa y decía: si ven a Juan, díganle que ya se regrese. O sea, ni siquiera me buscaban a mí, sino que le decían a alguien por si acaso me veía y yo me regresaba. Ese tipo de vida me parece hoy en día una utopía de la colectividad que por desgracia se ha perdido. Luego nos mudamos a la Colonia del Valle, una zona de clase media en la Ciudad de México. Ahí mis padres se separaron y fue un momento de crisis para toda la familia. Mi madre nació en Yucatán, mi padre nació en Barcelona. Tanto los yucatecos como los catalanes son separatistas y entonces eso quizá explique que se hayan separado bastante pronto mis padres. Yo tenía 9 años entonces. Fue desde luego una situación difícil, sobre todo porque en aquella época el divorcio era un anatema. O sea, nadie en mi salón de clase tenía padres divorciados, era una cuestión que se veía con mucho prejuicio. La infancia fue la época que menos me ha gustado, no quisiera repetirla. No fue una infancia dramática como la de alguien que ha vivido la guerra, el exilio, la muerte de un familiar, el hambre, la pobreza, la enfermedad, pero fue una infancia gris, frustrada en muchas cosas, de inseguridades. Además, yo estaba en el colegio alemán, que era sumamente estricto. Entré a este colegio 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los profesores que daban clases o bien habían sido militares durante la guerra o bien habían estado en México haciendo propaganda nazi, hasta que el colegio alemán fue cerrado en tiempos de Lázaro Cárdenas. Entonces esta educación fue muy extraña, severa y quizá me acomplejó un poco. No me sentía yo cómodo, y una característica que hoy en día me parece peculiar de mi infancia es que yo no leía nada. No me leían libros, ni tenía libros, no estaba de moda que los niños leyeran. Mis padres son universitarios. Curiosamente, mi padre tradujo El Principito, es uno de los muchos traductores que ha habido del Principito, y lo tradujo para el periódico Novedades en fascículos, pero nunca me lo dio a leer. Es algo curioso. Vi mucha televisión, por suerte era la época de oro de la televisión, con programas muy extravagantes y fantasiosos como Mi Bella Genio, Mi Marciano Favorito, La Isla de Gilligan, El Superagente 86, Hechizada, etc. Entonces esa fue parte de mi educación sentimental. Luego los cómics, La Familia Burrón fue muy importante para mí, y las narraciones de fútbol. Ángel Fernández se convirtió para mí en el gran cronista de mi infancia, porque él era capaz de convertir el partido más aburrido del mundo en la guerra de Troya. Esta capacidad de Ángel Fernández de reinventar partidos, de bautizar jugadores, equipos enteros, ¿no? Fue algo extraordinario, y sus anécdotas hasta la fecha resuenan en mi mente como las primeras narraciones orales que yo escribí. Para mí él fue el gran cronista de la tribu, y una de las grandes satisfacciones de mi vida ha sido conocerlo muchos años después, entrevistarlo y trabar una amistad que tuvimos hasta su muerte en el 2006. Lo que puedo decir de mi infancia es que se acabó y vino la adolescencia, y ahí descubrí muchas otras cosas, entre ellas la literatura. El rock es la pista sonora de mi generación. Desde la infancia me interesé en el rock, fue algo importante. Yo tenía unos amigos que vivían muy cerca de mi casa, la familia Mondragón. Yo era muy amigo del menor de ellos, y esto tenía la ventaja de que podíamos saber lo que les interesaba a los mayores, que ya tenían 15, 16, 17 años, y ellos habían comprado muchísimos discos, sobre todo los de 33 Revoluciones, de la llamada ola inglesa, grupos como los Hollies, los Yardbirds, por supuesto los Rolling Stones, los Beatles. Ahí estaba todo en casa de la familia Mondragón. Entonces empecé a escuchar mucho rock desde entonces. Me aficioné no solo a la música, sino a los mensajes transgresores que traía. Ya en la adolescencia lo que me
me interesó más del rock fue la contracultura que lo rodeaba, la posibilidad de cambiar lenguajes. En ese momento ser joven dejó de ser una condición biológica y se convirtió en una condición cultural. Había maneras específicamente juveniles de vestirse, de hablar, de drogarse, de amar, de vivir con los demás. Entonces vino toda la época de la ruptura de códigos que implicaron las comunas, las búsquedas psicodélicas, el arte asociado con el rock, el lenguaje coloquial, todo el cine relacionado con los jóvenes, las ilustraciones de las portadas de discos, en fin, todo ese mundo a mí me cautivó y al compás del rock empecé a leer ya por gusto algunos autores, principalmente José Agustín, como bien mencionabas tú, y muy en especial la novela De Perfil, que tuve una suerte única porque la novela se ubica en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y yo la leí en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. El protagonista vive en la colonia Narvarte, yo vivía en la colonia del Valle, que son colonias prácticamente gemelas. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, el protagonista conquista a una cantante de rock, era lo que me hubiera fascinado hacer, de modo que todas estas circunstancias cristalizaron para que yo hiciera una especie de lectura en espejo. O sea, me identifiqué con el libro tan plenamente que pensé que José Agustín no le había puesto nombre a su protagonista para que no me reconocieran a mí, porque yo dije, es que soy yo, realmente. Naturalmente esto lo pensé con la vanidad del lector adolescente que se siente único, que se siente retratado y que piensa que él es el que fue espiado en secreto para que la novela fuera posible. Miles de adolescentes pensaron lo mismo y se convirtieron a la literatura gracias a José Agustín. Entonces, el gran regalo de José Agustín fue no solamente el de encontrar el placer de la lectura, sino el de entender que la realidad que me circundaba era significante. O sea, que podía decirme más cosas de las que yo estaba advirtiendo. O sea, que la separación de unos padres, la relación con los amigos, los albures que contábamos en el colegio, el gusto por el deporte, todo esto podía formar parte de un entramado sumamente interesante. Entonces, a partir de la lectura de Perfil, me convertí en uno de los autores más incultos que ha habido en la historia de la literatura, porque acababa de leer un libro por gusto y quise escribir otro. O sea, de inmediato empecé a leer y a escribir al mismo tiempo. Por suerte, leí mucho más de lo que escribí y gracias a José Agustín empecé a frecuentar muchos otros autores. Estaba muy de moda la literatura del boom latinoamericano. Entonces, rápidamente me interesé en Cortázar, que fue un autor muy significativo de mi adolescencia. No solamente me interesaban sus tramas entre la realidad y la fantasía, sino todo el mundo que él convocaba, los gustos que él compartía con sus lectores. Aficionarse a Cortázar era aficionarse al jazz, a París, al tabaco oscuro, al whisky, a las muchachas melancólicas con suéter de cuello de tortuga. O sea, todo el universo de Cortázar me pareció sumamente contagioso. O sea, yo quería ir a París para agregarle un capítulo a Rayuela y vivir como vivían esos personajes. Junto con Cortázar, autores del boom latinoamericano como Donoso, Vargas Llosa, García Márquez, pero a través de ellos llegué a autores de una generación anterior que me parecen mucho más importantes. O sea, para mí los grandes autores del idioma, los que más me marcaron, los que más definieron posteriormente mi vocación, fueron los que estaban antes del boom, pero no habían sido tan destacados. Pienso en Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, por supuesto Juan Rulfo, ¿no? Esos autores fueron los que ya habían hecho la gran aventura, a la que no se le habían puesto los reflectores, al menos con la intensidad con que luego se le pusieron a los autores del boom latinoamericano. Y a partir de entonces me interesé también mucho en la literatura norteamericana.
La generación perdida con Fitzgerald, Hemingway y Faulkner a la cabeza, y luego cuentistas más recientes como Raymond Carver, cronistas pop como Tom Wolfe, novelistas como John Updike o Philip Roth o Saul Bellow, los grandes autores judíos norteamericanos. Entonces, quizá lo que más leí durante mucho tiempo fueron las literaturas de los dos polos de nuestro continente, la norteamericana y la del Río de la Plata.